Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que con la gracia de Dios estén todos muy bien. Pues con el favor de Dios ya hemos llegado al 9º curso de evangelización del Padre Luis Butera. Bendito sea Dios. El nombre de este curso, como ustedes saben, de esta lección, de este 9º curso, es el cristiano en la vida social. Todo lo que tenga que ver en la manera en que se debe desenvolver el cristiano en la sociedad, en la parte social, en el mundo. Cómo es que debemos actuar, qué parámetros debemos seguir, etc. Bien, hermanos, pues para empezar esta lección vamos a hacer una invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Nos ponemos en las manos de nuestro Señor Jesucristo para que esta pequeña plática sea de provecho para todos nosotros, que estemos abiertos a escuchar la palabra de Dios y que todo sea para la gloria de Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, como decíamos, vamos a ver esta ya última lección del 9º curso. Y vamos a empezar con una cita bíblica. Los que tengan a la mano tu Biblia, es el Salmo número 40, versículos del 6 al 8. Salmo 40, versículos del 6 al 8. Lo voy a proclamar. Tú no te complaces en los sacrificios, ni en las ofrendas de cereales. Tampoco has pedido holocaustos ni ofrendas para quitar el pecado. En cambio, me has abierto los oídos. Por eso he dicho, aquí estoy, tal como el libro dice de mí. A mí me agrada hacer tu voluntad, Dios mío, llevo tu enseñanza en el corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, a mí me gustaría llamar la atención en el final del versículo 8, donde dice, Dios mío, llevo tu enseñanza en el corazón. Eso implica, hermanos, que si nosotros tomamos en serio y hacemos nuestras las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, deja de ser una letra muerta. De nada sirve que nosotros invoquemos al Señor, leamos, etcétera, conozcamos la palabra, si no la llevamos a la práctica. Entonces, aquí dice el salmista, llevo tus leyes, llevo tus consejos, llevo tu mensaje en mi corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que ese va a ser mi estilo de vida, que eso es la manera en que yo me voy a comportar, que eso va a ser mi guía para saber desenvolverme en la sociedad, para saber tomar decisiones, para poder aconsejar. Muy bien, hermanos. Pues la lección de hoy se llama Acción Social del Cristiano. Acción Social del Cristiano. Ya a esas alturas, cuando ya el Padre Luis nos ha hablado acerca de todo lo que es pues, el socialismo, el capitalismo, en donde se han tocado temas como la Revolución Francesa, la Revolución Industrial, todos aquellos grandes acontecimientos que han marcado un cambio importante en la sociedad y la manera en que la Iglesia ha reaccionado a estos cambios. La Iglesia no se ha quedado atrás en este aspecto. Por ejemplo, a raíz de la Revolución Industrial y posteriormente a raíz de la Revolución Francesa, surge, digamos, una nueva forma de vida en la sociedad, en la que los más vulnerables, los más débiles, podríamos decir los más pobres, quedan muy desamparados. Y la Iglesia interviene. La Iglesia interviene con los documentos. Ya el Padre Luis nos ha hecho favor de mencionar una buena cantidad de documentos de la Iglesia que han salido a lo largo de la historia y que tocan este tema. Otra cosa, hermanos, en honor a la verdad,
es que nosotros, como cristianos católicos, no nos interesemos por conocer todos esos documentos. Hay una gran distancia entre que yo no me intereso por leer esos documentos a que la Iglesia no intervenga y no saque, no publique esos documentos. La Iglesia siempre ha estado al tanto, ¿sí? Sabemos que la Iglesia, per se, su alma, ¿verdad? Su motivo es misionera, es llevar el Evangelio, es llevar la palabra, el mensaje de Cristo. Pero desde luego que no puede estar al margen de las cuestiones sociales, y nunca lo ha estado. Entonces, en esta lección, el Padre Luis nos da parámetros para saber yo, como cristiano, como católico, cuál es mi papel en la sociedad, cuál es mi responsabilidad. Y a grosso modo, el Padre separa esta lección en 4 puntos. El primer punto dice, se espera una respuesta. El Señor Jesús vino al mundo por nuestra salvación, única y exclusivamente. De hecho, todas las Sagradas Escrituras, la finalidad única que tienen es nuestra salvación. ¿De quién es el interés que todos nos salvemos? De nuestro Señor. ¿Cuál es el motivo? Solamente uno: el infinito amor que tiene por nosotros. Solamente eso, solamente eso. Y entonces el Señor Jesús viene al mundo para redimirnos. Lo menos que podemos hacer es dar una respuesta en lo práctico, una respuesta en donde nosotros, como laicos, podemos llegar a lugares en donde el clero o una religiosa, un sacerdote, no pueden llegar. Pero nosotros como laicos sí podemos llegar a esos lugares. Es nuestra responsabilidad. Bien, entonces nosotros, la Iglesia, nuestro Señor Jesucristo espera una respuesta de nosotros. Podemos definir o dejar claro en este primer punto 2 cuestiones. La primera, dejar atrás aquello de que nos dicen, mira, la religión es una cosa y la política y la sociedad es otra. Ok, yo te respeto, tú crees en tu Dios, ve a la iglesia y todo, pero acá es otra cosa. No, hermanos, desde luego que no. El que es cristiano lo es 24 horas al día, 365 días al año, en cualquier lugar en donde se encuentra. Dentro del templo, fuera del templo, en la casa, en el trabajo, etc. Se es cristiano siempre. No somos cristianos, no somos católicos cada 8 días, 1 hora que estamos dentro del templo escuchando misa y después ya no lo somos. El Padre Luis, para marcar una importancia, nos dice, ¿ustedes qué nacionalidad tienen? No, somos mexicanos. No, ustedes son cristianos y son mexicanos. ¿Sí? Es decir, que nuestra fe en Cristo debe ser vigente y debe estar presente en todos los lugares en donde nosotros podamos estar, dentro o fuera de la iglesia. Me refiero al templo, ¿verdad? Siempre, el cristiano debe ser siempre. Y la otra, el otro punto que quisiéramos dejar claro, que también dejemos atrás aquello de que yo no me meto en política porque la política es sucia. No, hermanos, tenemos la responsabilidad no solo de meterse en la política, sino de hacer política. Y si la política es sucia, es nuestra responsabilidad limpiarla. Hacer cosas, provocar para que la política se limpie. ¿En qué medida? Miren, hermanos, yo sé que muchos de ustedes están pensando, estás loco. ¿Cómo vas a hacer que, por ejemplo, en nuestro país haya una política de alto nivel limpia, sin corrupción, sin trampas, sin inmoralidades, etcétera, ¿no? ¿Cómo lo vas a hacer? No lo vas a lograr nunca. Recordemos una cosa, hermanos. El Señor no nos va a pedir cuentas porque no hayamos ganado una batalla. Porque de hecho, si nosotros queremos ganar la batalla por nuestras propias fuerzas, ya acabamos, no lo vamos a lograr.
El Señor no nos va a pedir cuentas porque no hayamos ganado una batalla, pero sí nos va a pedir cuentas por el esfuerzo que hayamos hecho por ganarla. Si una batalla se pierde, pero nosotros pusimos todo lo que estuvo de nuestra parte, estamos bien. En conciencia hemos participado, nos hemos esforzado con todo lo que hemos podido y la batalla se perdió, ni hablar. Pero por nosotros no quedó. No podemos decir, yo me lavo las manos, yo no me meto en política porque la política es sucia y muchas injusticias, yo ni me meto, yo me lavo las manos. Recordemos que aquel que se lavó las manos tuvo responsabilidad en la victimización del justo, de nuestro Señor Jesucristo, porque no se quiso meter en problemas. Y este punto de que no nos queremos meter en problemas, el Padre lo dice y dice algunas frases, que por cierto voy a citar una textualmente de su libro. Dice así: la respuesta a Cristo supone acción y valentía. Los que no entienden esto se excluyen del número de los auténticos seguidores de Cristo. De los auténticos seguidores de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tomo mi responsabilidad en la vida social como cristiano, no me puedo llamar auténtico seguidor de Cristo. Recuerden, hermanos, lo que dice la palabra. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Tenemos que ser conscientes de que el ser cristianos implica riesgos. Por eso el Padre habla aquí de valentía, y de acción. ¿Por qué? Porque la acción que yo haga como cristiano involucra un riesgo. Siempre ha sido así, hermanos. A lo largo de toda la historia de la Iglesia, siempre ha sido así. Ha habido momentos, etapas, épocas en la historia de la Iglesia en donde ser cristiano fue muy riesgoso. Solamente basta recordar la enorme cantidad de víctimas, ¿verdad?, que han muerto por defender su fe, por mantenerse fieles. De hecho, eso está pasando actualmente, ¿verdad? Sabemos de muchos cristianos que por algunas sectas o algunas religiones, por ejemplo los musulmanes radicales, que por el solo hecho de ser cristiano matan a nuestros hermanos. Implica un riesgo. Durante los últimos años, que les diré, a lo mejor durante los últimos 60 años, 50 años a lo mejor, el riesgo de ser cristiano pues disminuyó. Disminuyó en el sentido en que la mayor parte del mundo, no en todo, pero la mayor parte del mundo, no iba de por medio de la vida el declararse cristiano. ¿A qué nos arriesgábamos hasta hace muy pocos años, incluso en la actualidad? Nos arriesgábamos a que si nosotros declarábamos nuestra fe abiertamente, pues nos arriesgábamos a que nos criticaran, a que nos pusieran apodos, a que nos marginaran, a que ya no nos juntaran. Y a eso. Pero ese riesgo poco a poco ha ido creciendo nuevamente. Ahorita, en la actualidad, el defender los valores del Evangelio implica marginación. Esas personas que ahorita andan hablando y dizque defendiendo la igualdad entre todas las personas, el respeto a la persona, pues esas personas nos discriminan a los que declaramos abiertamente nuestra fe en Cristo y defendemos abiertamente el Evangelio. Somos marginados, somos discriminados. Y el riesgo va a ir en aumento, hermanos. El riesgo va a ir en aumento. El Padre Luis, otros sacerdotes, el mismo Papa, habla del martirio. Habla del martirio. Entonces, hermanos, en una homilía, yo les quiero comentar, en una homilía de un sacerdote, Fray Nelson, seguramente lo habrán escuchado, él dice: quien les haya dicho que ser cristiano es fácil, les mintió.
¿Por qué tocamos esto, hermanos? Porque tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad de ser cristianos. Tenemos que tomar decisiones radicales, fuertes, en pos del Evangelio, en pos de Cristo. Ser valientes, como dice el Padre Luis, para que nosotros seamos verdaderos seguidores de Cristo, que verdaderamente defendamos los valores de Cristo y que defendamos sus enseñanzas. No nos podemos achicar, no nos podemos amilanar ante la situación, ante todas las situaciones que el mundo nos ofrece y, por qué vamos a decirlo, que el mundo nos amenaza. Bien, hermanos. El segundo punto que toca el Padre Luis aquí en esta lección dice: necesidad de una crítica. En una ocasión el Padre Luis nos decía: el cristiano, el católico, debe ser analítico, debe ser capaz de escudriñar un discurso, un mensaje, un spot de la televisión, una canción. El católico tiene que tener la audacia para saber distinguir cuando algo es bueno y cuando no lo es. Y quiero hacer hincapié en que tenemos que hablar de bueno y malo, porque esto existe, lo bueno y lo malo, aunque hoy, pues con todas estas cosas, con todas estas ideologías, con todo esto de la relatividad, de que todo es relativo, hermanos, nos quieren engañar y no. Hay bueno y hay malo. Yo desde hace mucho tiempo estoy convencido y digo, lo malo va a ser siempre malo, aunque casi todo el mundo lo haga. Y lo bueno va a ser siempre bueno, aunque casi nadie lo haga. Pero la realidad es esa. Bien, entonces, para que nosotros podamos tener la capacidad de por lo menos distinguir de lo que me lleva a Cristo y de lo que me aleja, tenemos que tener alguna preparación. No vamos a hablar de grandes estudios y cosas por el estilo, no, pero sí de cierta preparación, de poder leer un poquito, de interesarnos, como decíamos hace un momento, de los documentos de la iglesia. Y si no tenemos, por ejemplo, que yo no tengo una gran capacidad intelectual y lo que leo poco entiendo, pues lo que no entiendo lo pregunto. En la iglesia todos tenemos a nuestro alrededor gente preparada que nos puede orientar. Yo no lo entiendo, pero pregunto. Y de esta manera nos vamos a evitar, como dicen ahora, comprar todo lo que nos ofrecen en los medios de comunicación. Ah, es que yo soy dueño de mi cuerpo. La mujer es dueña de su cuerpo, por lo tanto tiene derecho a matar a su hijo en su vientre. Y nosotros nos hablan con muchas palabras amables, ¿verdad? No dicen aborto, no dicen asesinato, no dicen la mujer tiene derecho a asesinar, a matar con todas las agravantes a su hijo. A eso tiene derecho. No nos lo dicen así. Nos lo dicen, tiene derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Nos disfrazan. Si nosotros es un ejemplo muy claro, muy obvio, pero así como eso hay cosas mucho más sutiles en que nos van guiando para otro lado. Tenemos que tener cierta preparación. Otro ejemplo que se me viene a la mente y que es más sutil y que fácilmente caemos. Ahora se habla mucho de dar gracias a la Madre Tierra, porque la Madre Tierra nos da el alimento. Nos da el alimento directo para nosotros, nos da el alimento para los animales de los cuales nos alimentamos, nos da el agua. Entonces hay que dar gracias y rendir culto a la Madre Tierra. No, cuidado hermanos, cuidado, no. Hay que dar gracias y hay que dar culto a aquel que hizo la tierra, aquel que formó la tierra y que lo organizó todo de tal manera para que la tierra nos diera el alimento. A Dios. A Él es al que hay que darle culto. A Él es al que hay que agradecerle. A Él es al que hay que adorar. No a la Madre Tierra, no. La tierra, toda la creación, son manifestaciones de Dios. Manifestaciones del poder de Dios.
Dios está por encima de todo ello, porque Él es su creador. Y cosas por el estilo nos pueden engañar. Por eso es que necesitamos, hermano, cierta preparación, que no nos engañen tan fácilmente. Entonces, dice el Padre en este segundo punto, necesidad de crítica. Entonces, que seamos capaces nosotros de analizar un discurso de algún político, de algún orador, de algún predicador, que seamos capaces de analizar, y si nosotros algo nos huele mal, preguntar antes de seguir, y como decíamos hace un momento, no comprar todo lo que nos dan, ¿verdad? En este momento es importante, por todos los acontecimientos, es especialmente importante estar al tanto de lo que sucede. Están tratando de legalizar el aborto a nivel nacional. Están promoviendo la unión, matrimonio, que sería mal usada la palabra, entre personas del mismo sexo. En fin, todo esto es importante que estemos al tanto y que sepamos defender y que no nos dejemos engañar. Por ejemplo, hermanos, nos tachan de que nosotros somos sectarios y discriminamos a las personas que sienten atracción por otras de su mismo sexo, por los homosexuales. Y cuando tú o yo expresamos que no estamos de acuerdo con el homosexualismo, entonces nos dicen, tú estás discriminando a estas personas. Cuidado, están mintiendo. Eso no es verdad y vale la pena aclararlo. Lo que se condena es la acción, no a quien comete la acción. Me explico. Lo que se rechaza es el homosexualismo, no a la persona que es homosexual. La persona que siente atracción por otra persona de su mismo sexo tiene una dignidad como tú la tienes, como yo la tengo, porque son criaturas de Dios. Y esa dignidad nadie tiene derecho a pisotearla, a negársela, a discriminarlo de ninguna manera. Al homosexual, la Iglesia lo acoge, lo recibe, lo ama, porque Cristo lo ama a él, igual que a ti, igual que a mí. La Iglesia solamente transmite los valores. ¿Ustedes a quién creen que ame más Cristo? ¿A la Madre Teresa de Calcuta? ¿O al peor sicario que ustedes se puedan imaginar, que comete miles de crímenes? Los ama igual. Los ama igual, porque su amor es infinito. Si Cristo ama así a todos, la Iglesia, o tú o yo, ¿quiénes somos para discriminar a una persona con esta característica de homosexual? Claro que no. A la persona se la acoge. Lo que se rechaza es el homosexualismo. Si yo tengo un hijo alcohólico, lo que odio es el alcoholismo, no a mi hijo que es alcohólico, y trato de rescatarlo. Solamente estos pequeños ejemplos para que nosotros estemos listos y que no nos dejemos engañar cuando nos dicen, tú eres un sectario, tú discriminas. No, de ninguna manera. De tal manera, hermanos, entonces aquí necesitamos cierta preparación, preguntar, estar listos para saber si lo que nos ofrecen es bueno o no lo es. Y ser valientes, como dice el Padre, porque eso nos va a acarrear problemas. Muy bien. El tercer punto que le habíamos mencionado ya es hacer política. El Padre dice que debemos hacer política. Ya habíamos mencionado aquello de que yo no me meto en política porque nunca se llega a nada, porque yo no me quiero meter en problemas, porque mira, mejor vamos a hablar del clima o vamos a hablar de otra cosa, pero de eso yo no quiero hablar. Hermanos, es nuestra responsabilidad, es nuestra responsabilidad estar al pendiente de lo que sucede, estar al pendiente de las personas que están promoviendo para ocupar un cargo público,
estar al pendiente de la ideología, de la manera de pensar de los partidos políticos. La Iglesia no nos va a decir un plan paralelo, un partido político paralelo a los que ya existen. No, no es la función del magisterio. ¿Cuál es la función del magisterio, hermanos? El magisterio, su función es escudriñar las Sagradas Escrituras, descubrir el mensaje de Cristo, ponérnoslo facilito a ti y a mí, para que nos lo explique, a través de homilías, a través de cursos, a través de los documentos, y nos dan los lineamientos. Y entonces la Iglesia no nos va a decir, mira, tú debes de votar por tal partido o por tal partido. No, hermanos. La Iglesia nos dice, mira, Cristo dice, no matarás. Eso es lo que dice Cristo. Ok. Si hay un partido que promueve el aborto, que es un asesinato, bueno, yo concluyo de que no debo votar por ese partido. ¿Por qué? Porque su principio está en contra de lo que me está enseñando Cristo. La conclusión es clara. Por ese partido, sea el que sea, no debo de votar por ese partido. Cuando iban a hacer las últimas elecciones, ahora presidenciales, a través del WhatsApp, pues entablaban algunas conversaciones. Y entonces había una señora, ahí decía que era, no me acuerdo su nombre, en donde decía que ella estaba convencida de que iba a votar por el actual presidente. Entonces, pues empezamos a entrar a una conversación. Entonces yo le decía, pues que no iba de acuerdo con mis principios, etcétera, ¿no? Y entonces ella se alteró un poco y me decía, pues yo voy a votar por él. Y te vas a dar cuenta que cuántos millones y millones de mexicanos vamos a votar en este sentido, no sé qué, no sé cuánto, y yo voy a votar por él. Y en un momento de la plática ella dijo que era católica. Yo le contesté, mira, si tú estás convencida de votar por esta persona, a ti personalmente te convence sus principios, sus proyectos, sus propuestas, sus planes, sus antecedentes. Perfecto, vota por esta persona, no tengo ningún problema. Pero entonces no te digas católica, porque él está promoviendo cosas que van en contra del Evangelio de Cristo. Entonces, vota por él, pero no te digas católica. Y se molestó, me contestó diciendo, pues soy católica, muy católica, toda mi familia es católica. Hermanos, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? México, el 85% de católicos, mentira. Mentira, ¿no? Entonces, tenemos la responsabilidad nosotros como cristianos católicos. Por ejemplo, una persona se promueve para ocupar un cargo público y ahí está dentro de mi distrito, ¿me va a tocar votar por ella o no? Es mi responsabilidad investigar, preguntar de dónde viene, cuáles son sus principios, qué es lo que propone, y en base a eso, votar por ella o no votar por ella. El padre pone un ejemplo, dice, seguramente van a decir que todos los partidos políticos son malos en nuestro país. Y pues no les falta razón, pero vamos a la medida de nuestras posibilidades. En este caso tendríamos que buscar el mal menor. Si uno es malo y otro es peor, ni modo, votar por el malo en espera de mejorar, de mejora, de exigir para que eso mejore. Si hay uno malo, ya llegará el momento en que haya uno malo y uno bueno, pues votamos por el bueno. Pero no podemos ir a las urnas y votar así nomás sin investigar por flojera. Eso se llama omisión. Alguien decía que en la confesión el pecado que menos se confiesa es el de la omisión. Nos confesamos de lo que hicimos. Me confieso de esto y esto. Pero pocas veces confesamos de que pude haber hecho esto y no lo hice. Yo tenía esta responsabilidad y no la hice. Y esa es una de nuestras responsabilidades. Es la parte que más o menos dice el Padre de hacer política. Involucrarnos, preguntar. Porque si no,
pues ya saben ustedes todo lo que estamos viviendo. A mí me extraña también que gente, como les digo el ejemplo del teléfono, gente que está pues supuestamente al servicio de la iglesia, laicos que están al servicio de la iglesia, y votan por personas que están a favor de todo este tipo de cosas. Uno no lo entiende, Bueno, otro punto dice estilo de vida, un estilo de vida. El Padre nos comparte una cita bíblica que las quiero compartir a ustedes, la quiero proclamar. Es del Evangelio de San Mateo. Es el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, versículos del 25 al 28. San Mateo 20, 25, 28. Dice: Pero Jesús los llamó y le dijo: Como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario. El que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser su esclavo, porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Palabra de Dios. Miren, hermanos, el ser cristiano, el ser un verdadero seguidor de Cristo involucra un estilo de vida, implica un estilo de vida. Y ese estilo de vida va cambiando progresivamente, va a tener una conversión que dura pues, prácticamente toda la vida. Pero implica hacer práctico lo que Cristo nos enseña. Dice en el texto: en el mundo las autoridades, los que tienen poder, someten, humillan, obligan a los demás, ¿verdad? Entre ustedes, y cuando dice entre ustedes hay que entender que nos habla a ti, a mí, entre nosotros, dice Cristo, no debe ser así. Tenemos que ser diferentes al mundo. Recuerden, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, hermanos, nosotros somos de Cristo. Y tenemos que tener un estilo de vida cristiana, un estilo de vida de acuerdo al Evangelio, de acuerdo al mensaje, de acuerdo a lo que nos enseña nuestro Señor. Es una manera de vivir, es una forma de vivir, es una manera de ver la vida. Hace poquito tiempo, muy poquito tiempo, el padre Santiago Martín, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, y el que no lo conozca se los recomiendo, comentaba que hace muy poquito tiempo trataron de incendiar un convento de monjes. Afortunadamente se dieron cuenta muy rápido. Los monjes empezaron a controlar el incendio, llegaron los bomberos y se apagó el fuego. Hubo daños, pero en primer lugar no hubo daños humanos, no hubo muertos, y los daños materiales no fueron demasiados, sí los hubo, pero no fueron demasiados, porque además este convento es antiquísimo. La reacción de los monjes, ¿cuál fue? Publicaron: lamentamos el hecho, no sé qué. Desde luego se concluyó que había sido un incendio provocado. Y decían los monjes en su comunicado: lamentamos este suceso, un pequeño informe, y a las personas que provocaron esto, los perdonamos y rezamos por ustedes. Ese es un estilo de vida. Ese es un estilo de vida. Es una forma de vida de acuerdo a Cristo. La reacción más común, ¿cuál sería? Pues vamos a investigar. ¿Y quién es el responsable? Y ahora me la paga. Necesitamos vivir de acuerdo a Cristo. De acuerdo a Cristo. ¿Que es fácil? No es fácil. No es fácil. Pero por eso el Señor nos da la gracia. Por eso el Señor nos marca, no solamente nos marca el camino, sino que nos dice cómo. Y además nos pone el ejemplo. ¿Con quién nos puso el ejemplo? Pues con Él mismo. Con Él mismo. Él mismo, a subir a la cruz, después de haber sufrido la más grande de las injusticias,
lo primero que dice, ¿se acuerdan de las famosas, verdad? 7 palabras. Pues ¿cuál fue la primera? La primerita. Los perdona, pide por ellos, y no solamente pide por ellos, no solamente los perdona, sino que hasta los justifica. Y pongamos a pensar un momento por todo lo que pasó nuestro Señor. En una reflexión en días pasados de la Madre Esmeralda, nos decía, pónganse frente a un crucifijo, véanlo y mediten. Y viendo el crucifijo, hermanos, y meditándolo, vamos descubriendo poco a poco el gran amor que Cristo nos tiene. Y como decíamos hace un momento, a todos por igual. Nuestro Señor quiere igual a aquel soldado que le atravesó el costado, aquel soldado que lo flageló, aquellos que lo escupieron, que le levantaron falsos, aquellos que les ponían trampas. Quiere igual a todos ellos que al santo más grande que podamos pensar, porque todos somos sus hijos, nos quiere igual. Pero hermanos, el seguir a Cristo, el ser un verdadero seguidor de Cristo implica, como dice el Padre, valentía, implica acción, implica un estilo de vida diferente. El cristiano debe marcar la diferencia en la sociedad. Pensar que no vamos a reaccionar igual todos. Y desde grandes acciones hasta detalles ustedes quieren. Por ejemplo, alguien se pega, por accidente se pega en el filo de una puerta, lo que sea. Fijémonos cuál es su expresión. Fijémonos. Pensemos en un ambiente popular y todo, y lo primero que va a decir es una maldición. ¡Ay! Y en cambio, una persona que está acostumbrada a las cosas del Señor, que está más cerca que hace más oración, digamos, que se implica, que trata de ser, que está metiendo a Cristo en su corazón, en una situación de esas tan sencillas, su expresión va a ser Dios Santísimo, purísima, Santísima Virgen, o sea, cosas de ese tipo. Desde detalles de esos se ve cómo el cambio de vida va progresando en una persona. Y se ve primero en esas expresiones, se ve en lenguaje, se ven actitudes, se ven acciones. Bien, hermanos, yo quisiera terminar con el último párrafo de la lección con la que termina el Padre, y dice así: quede bien claro, actuar cristianamente en la sociedad es ganarse la enemistad de los demonios y de los hombres que se dejan mover por ellos. Fíjese, que quede bien claro, el Padre lo pone clarito. Actuar cristianamente en la sociedad es ganarse la enemistad de los demonios y de los hombres que se dejan mover por ellos. Ante toda esta oleada, hermanos, de iniciativas de ley, otras que desgraciadamente han sido aprobadas, que no podemos pensar otra cosa que son más que del enemigo. El vivir cristianamente, el hacer acciones cristianas en contra de toda esta situación, implica ganarnos enemigos, y no enemigos pequeños, porque los que están promoviendo este tipo de leyes son gente de mucho poder, y nosotros nos manifestamos y somos automáticamente enemigos de ellos, y además enemigos de los demonios, dice el Padre, que los mueven. Entonces, hermanos, hay un dicho muy popular, ¿verdad? Tomemos al toro por los cuernos. No podemos evadir nuestra responsabilidad. No podemos decir que lo hagan otros. Ya no podemos. Tenemos que salir de nuestro letargo, tenemos que salir de nuestra comodidad, de nuestro confort. Tenemos que actuar, hermanos, tenemos que actuar. El Señor nos da una oportunidad a lo largo de nuestra vida de actuar y dejar una huella en la historia, en el tiempo. ¿Cuál va a ser tu huella? ¿Cuál va a ser mi huella a lo largo de nuestras vidas? ¿Cómo va a ser nuestra vida? ¿Cómo va a ser
la redacción de nuestra vida. Pues se la pasó muy cómodo, acostado en su cama, viendo la televisión y viendo novelas, ¿verdad? O se la jugó y salió a protestar y se defendió y padeció por ello. ¿En qué medida tenemos que participar, hermanos? Pues en la medida de nuestras capacidades, de nuestras posibilidades. La oración es importantísima, importantísima. Pero hay que orar y hay que accionar. Las dos cosas, las dos cosas. La acción sin la oración no va a rendir frutos. Y la oración, cuando uno tiene posibilidad de hacer alguna acción y solamente oramos, acuérdense que dice Santiago, yo te demuestro mi fe con mis obras, con mis obras. Entonces, hermanos, tenemos que asumir lo que implica el ser verdaderos seguidores de Cristo. Asumir las consecuencias y saber que Cristo y la Santísima Virgen, al final de todo esto, son los que van a triunfar. Nosotros estamos en la decisión de qué partido tomar. Que Dios los bendiga a todos, hermanos, y no dejemos de seguirnos preparando. Estos cursos del Padre Luis son muy provechosos y buscar siempre quien nos aclare las dudas, estar al tanto y ser verdaderos seguidores de Cristo. Que nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen los acompañen siempre a ustedes, a sus familias, en sus trabajos y que los bendigan. Hasta luego.